Amén, bendiciones. ¿Cómo estamos esta mañana? Bueno, bendecidos y prosperados. Otra vez, ¿cómo estamos esta tarde? Amén, en victoria, bendecidos, prosperados. Todo vale, todo se ha dicho con el Señor. Todo esto es bendición. Todos estamos en victoria. Amén. Quiero que por favor ahora mismo me acompañen todos. Vamos a ver si... Aquí está. Vamos a la palabra, a Números capítulo 11, versículo 4-6. Amén. Y mientras lo van buscando, quiero hacer los respectivos agradecimientos por la invitación, por estar aquí presente, por traerme el privilegio, la palabra, de traer la palabra aquí en este día. Y cómo no, agradecer la confianza también de todo el pueblo. Espero estar a la altura de lo que es estar aquí en este púlpito santo. Amén. Lo repito, Números capítulo 11, versículo 4-6 y Romanos capítulo 8, versículo 9 al 15. Vamos a leer dos, ¿vale? Amén, aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo de Dios. ¿Lo tienen todos? Amén, ¿sí? Pues vamos, empecemos. Dice así, el 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Por otra parte, en Romanos capítulo 8, versículo 9 al 15, dice así: mas vosotros no vivís según la... Otra vez, Romanos capítulo 8, versículo 9 al 15, el 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Aleluya. Pueden tomar su asiento. Amén. Amén, aleluya. Para ilustrar esta predicación, yo quería traer otra palabra pero esta semana el Señor me ministraba para hablar de un tema muy, muy interesante, que es la naturaleza. La naturaleza y el ADN. Y para hablar de la naturaleza y el ADN, a mí me gusta mucho leer historias, y de pequeño me encantaba leer fábulas. Pero resulta que esta fábula o esta historia no la leí de pequeño, la escuché en una de las charlas que daban en la universidad. Y esa historia empieza así. Esa es la historia del escorpión y la rana. Resulta que había una rana que estaba en el río descansando, y había por otra parte un escorpión. El escorpión veía a la rana y le decía: oye, rana, ¿me puedes por favor echar un cable? Y la rana, un poco alejándose, un poco así, le dice: ¿Qué quieres? El escorpión le dice: oye, mira, yo quiero cruzar el río que tenemos aquí al frente de nosotros. Quiero cruzar al otro lado. Y como obviamente yo no puedo nadar porque me voy a ahogar, quisiera que por favor tú me cargues en tu espalda y me lleves hacia el otro lado del río. ¿Podrías hacerlo, por favor? Obviamente la rana dijo: espera un momento. ¿Estás loca? ¿Estás loco, escorpión?
¿Quieres que yo te cargue en mi espalda y te lleve al otro río? Estás loco, imposible, no te puedo llevar al otro lado, porque eres un escorpión y los escorpiones pican. Y seguramente cuando yo te esté cargando me vas a picar. Así que lo que tú quieres hacer es tenderme una trampa. Y el escorpión le dijo, a ver, amiga rana, no es lo que tú crees o lo que parece. Yo lo que quiero simplemente es cruzar el río para poder explorar y ver otras cosas que trae el río. Además, ¿no te das cuenta que si yo te pico con mi aguijón, tú también, no solamente morirás tú, sino también yo, porque estaremos en el río y nos ahogaremos? Con lo cual es imposible que te pique. No soy tan tonto para pedirte este favor y hacerlo. Entonces la rana se dijo, pues es cierto, es verdad. Si yo le hago este favor, no creo que el escorpión sea tan tonto de picarme, porque moriríamos los dos, es imposible. Y dijo, pues vale, oye, mira, acabo de reconsiderar mi postura, te voy a llevar en mi espalda, así que crucemos el río. Así que el escorpión se pone en la espalda de la rana y comienzan a cruzar el río. Dice la historia que cuando estaban a mitad de camino, el escorpión hace ¡ping! En la espalda de la rana. Y la rana dice, pero no, muchas gracias. Ahora sí, mejor. Hace así en la espalda de la rana. Y en ese momento la rana no se lo puede creer. Y en ese momento que siente como el veneno entra en todo su cuerpo y comienza a perder el conocimiento y comienza a ahogarse, coge un poco de fuerza y le dice al escorpión, pero escorpión, ¿cómo has podido ser tan tonto? Ahora mismo no voy a morir solamente yo, sino tú también, y nos vamos a ahogar los dos. Y en ese momento el escorpión le dice, lo siento, ranita, pero es que mi naturaleza es el de picar. En mi ADN siempre está el de picar. Por tanto, yo no puedo ir en contra de mi naturaleza. Yo no puedo ir en contra de mi ADN. Así que lo siento mucho. Moriremos los dos. Y la historia acaba que los dos terminan muriendo. Quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado, no seas un escorpión. Bueno, vamos para allá. Ahora sí, vamos a hablar de la Biblia. Amén. El Señor me revelaba para hablarles de lo que es la diferencia de la naturaleza, el ADN que nosotros tenemos, la naturaleza de Cristo y la naturaleza que teníamos antes de conocer al Señor. Amén. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 dice que nosotros somos cartas escritas. Y esta escritura, dice la palabra de Dios, no se hace con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Amén. ¿Eso qué quiere decir, mi hermano? Eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos algo que contar. Que cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Cada uno de nosotros tenemos una historia con Dios. Tenemos una experiencia personal con el Señor. Las personas que no conocen al Señor obviamente no pueden decir esto, pero las personas que sí conocen al Señor pueden hablar de la experiencia que han tenido con Él. Somos cartas escritas. Amén. Y tenemos algo que contar. Por tanto, el Señor, podemos explicar, ¿no?, cómo el Señor nos arrebató del pecado, cómo el Señor nos rescató de una situación en la que estábamos seguramente en una situación difícil y complicada. Y el Señor nos salvó, nos rescató, nos dijo, eres libre, eres mi hijo, eres mi hija, y ahora mismo eres salvo y salvo. Y en ese momento todo cambió, nuestra vida empezó a cambiar. Amén. Pero es muy importante recordar que a pesar que muchas veces nosotros ya somos libres, tenemos el título de libres, a veces nosotros nos cuesta y miramos que aquel pecado que el Señor nos rescató, a veces hacemos así, yo estoy así y hacemos así, y miramos atrás, miramos el pasado. Y a veces recordamos aquel pecado o aquella tentación o aquella situación, lo miramos y quizás volvemos a cometer el mismo error. Volvemos a cometer el mismo pecado de antes. Y a la vez esto nos hace que nosotros seamos
libres en Cristo, pero a la vez seamos otra vez esclavos del pecado. Es decir, conocemos al Señor, somos libres, somos salvos, pero seguimos cayendo en un mismo error repetitivo. Y esto provoca este tipo de incongruencia. Somos libres, pero a la vez esclavos. Y ustedes me van a preguntar, hermano, ¿se puede hacer esto? Sí. Cuando muchas veces cuando nos convertimos al Señor, el Señor siempre se equipara a un león o a un águila. Y nosotros podemos, o en este caso, ostentar la condición de águila y decir, ahora soy un águila, vuelo, me olvido del pecado y tiro para adelante. A veces nosotros echamos de menos ser escorpiones, echamos de menos el veneno del escorpión. ¿Y acaso alguno me preguntará, hermano, pero acaso alguien puede echar de menos el veneno de un escorpión? Yo te respondería con otra pregunta. ¿Acaso alguien puede echar de menos ser esclavo? Por eso es que el título de esta predicación, y ahora vamos a hablar de algo que ha sido reiterativo en este culto. Por eso yo creo que el Señor quería que se hablara en este día de este tema. Ya aquí el hermano Carlos, el diácono Carlos, estaba hablando de Egipto, estaba hablando del maná y de Israel. Pues vamos a hablar de ello. Por eso el título de esta predicación es el de Activa el ADN de Cristo. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, activa el ADN de Cristo. Amén. Aleluya. Pues vamos allá. Dice la palabra de Dios que Israel aproximadamente estuvo esclavizado unos 350, 400 años en el pueblo de Egipto. Estos 400 años son muchos años, son muchas generaciones en los que el pueblo de Israel estuvo esclavizado. Aquí saco unas cuentas personales, puedo equivocarme más o menos, pero pueden ser aproximadamente unas 3 generaciones. Es decir, que una persona nacía y se enteraría de que era esclavo. Sabría que su padre es esclavo, sabría que su abuelo fue o es esclavo, pero también sabría que los hijos que tuviera serían esclavos y que los hijos de sus hijos también serían esclavos. Un auténtico drama, saber que toda tu vida vas a ser un esclavo y que vas a morir siendo esclavo. Este drama era el que vivía el pueblo de Israel en Egipto. Pero no solamente eso, la palabra de Dios hace referencia a varias situaciones de esta esclavitud. En una de ellas hace referencia a que en el pueblo, en Egipto, le hacían trabajar prácticamente todo el día. Y además hace referencia a que ponían capataces para que endurecieran el trabajo que ellos hacían. Lo pasaban muy mal. Dice la palabra de Dios que le causaba todo esto una dura servidumbre. Por tanto, esto era caótico. Pero es que a mayor abundamiento de todo esto, dice la palabra de Dios que a pesar de toda esta dureza, estos castigos, esta situación, la palabra dice que el pueblo de Israel fructificaba y se multiplicaba. Seguía creciendo el pueblo de Israel. Cada día seguía creciendo. Y esto causaba temor en los egipcios y envidia a la vez. Así que ellos decidieron tomar 2 medidas. La primera medida era la de endurecer aún más los castigos. Es decir, que descendiera el pueblo de Israel a lo mínimo, que decreciera. Así que había una forma de hacerlo. La primera, pues forzarlos a trabajar mucho más, castigos, y que murieran de cansancio o con los respectivos azotes. La otra medida que tomaron dentro de esta esclavitud era matar a los niños. Dejaban vivas a las niñas y querían matar a los niños. Esas eran las medidas que se tomaron en Egipto. Luego el Señor entró y al final esto lo de respecto a los niños no llegó a ocurrir porque el Señor los protegía el nacimiento de ellos. Pero esas eran las medidas que se tomaban en Egipto. Una auténtica locura, una auténtica barbaridad. Y todo ello es lo que soportaba el pueblo de Israel durante muchísimos años. Resulta que todo este clamor, todo este drama, todo ese sentimiento de agobio, de aflicción que sentían los israelitas, tuvo una respuesta. Y esta respuesta fue que el Señor puso un libertador. Y este libertador es Moisés. Moisés liberó a los israelitas, se encargó de plantarle cara al faraón. El Señor
estuvo siempre de la mano de Moisés. El Señor siempre estuvo con el pueblo de Israel. Siempre los cuidaba y los vigilaba. Y todos los que estamos aquí presentes sabemos que el faraón no era muy sencillo de convencer. De hecho, hasta puso tantas pegas que se atrevió a retar a Dios, al Dios de Israel, y le decía: pues tú vas con tu Dios, pues yo voy con mis dioses paganos. Y obviamente hay de quien se atreve a retar al Dios verdadero. Obviamente el Señor arrasó con todo. Plagas de Egipto, una serie de milagros, una serie de actuaciones sobrenaturales. Y al final el pueblo de Egipto llegó el día de su liberación, el día de su marcha triunfal. Salían todos de Egipto libres. Imagínate, 400 años aproximadamente de esclavitud, y llega el momento de tu libertad. Llega el momento en que eres libre. Llega el momento en el que dices: mi vida ha cambiado completamente. Ahora mi vida toma un nuevo rumbo. Ahora mi vida empieza de nuevo. Aleluya. Dile a la persona que tienes a tu lado: tu vida empezó de nuevo desde que conociste al Señor. Díselo así. Quiero que te pongas a pensar. Dios hace libre al pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que el pueblo de Israel fue testigo de lo que hizo Dios. Es que no es que sean libres. Oye, ¿sabes que eres libre? Sí, pues vaya. No, es que el pueblo fue testigo de cómo el Señor los liberó. Fue testigo de las plagas de Egipto. Fue testigo de cómo el mar rojo se abrió para que pasara el pueblo. Y fue testigo cómo el mar rojo se cerró para que cayera el ejército del faraón. Y no solamente eso, sino que el pueblo de Israel fue testigo de cómo el Señor los acompañaba. Durante la mañana había una columna de nube que los acompañaba durante el día, y una columna de fuego que los acompañaba durante la noche para que les diera calor. Pero no solamente eso, sino que durante cada mañana o durante cada día caía el pan del cielo, caía el maná. O sea que eran alimentados, estaban protegidos, eran libres, lo tenían todo. Pero no solamente eso, sino que habían recibido una promesa que decían: os voy a llevar a la tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel. Así que tened esta esperanza. Era un pueblo que, una tremenda bendición. 400 años de esclavitud y ahora recibes de golpe todo esto. ¡Qué bendición! Pero saben una cosa, y aquí ocurre, y esto es lo medular de lo que es esta predicación, es que había un problema. Es que el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto, pero resulta que Egipto no había salido del pueblo de Israel. Cuando yo hablo de Egipto, hago referencia a la esclavitud. El pueblo de Israel seguía anclado en Egipto, seguía con las costumbres de Egipto, seguía con la mentalidad de Egipto y seguía echando de menos a Egipto. Lo peor que le puede ocurrir a una persona libre es echar de menos la esclavitud. Es lo peor que le puede pasar, porque automáticamente vuelves a ser esclavo. Es verdad que físicamente eres libre, pero tu mente sigue siendo esclava. Hay dos fundamentos o dos hechos que ratifican lo que les estoy diciendo. Uno de ellos es la famosa historia del becerro de oro. Imagínense, Moisés se va 40 días. No fueron un año, no fueron 2, no fueron 3. Fueron 40 días al monte Sinaí para hablar con el Señor, para hacer las tablas de los 10 mandamientos. Y durante esos 40 días que dijo: oigan, volveré, esperadme, tened paciencia. El pueblo de Israel pues está acostumbrado a las costumbres paganas. Dicen: no, nosotros tenemos que buscar algo que poder mirar y adorar. Así que Aarón, haznos un becerro de oro. Y al principio hubo un poco de cuestionamiento, pero al final se hizo ese becerro de oro.
un becerro de oro. Creerían un Dios cuando había el Dios real que acababa de liberarlos, que acababa de protegerlos, acababa de decirles: yo estaré contigo y os voy a llevar a una tierra increíble. En un momento, en un plis plas, lo rompieron todo. Buscaron, o sea, fueron infieles, tuvieron una deslealtad tremenda y decir: oye, pues queremos otra cosa y queremos adorar otra cosa. Imagínense. El segundo hecho que demuestra o que ratifica esto, lo que les estoy diciendo, es que en aquel momento el pueblo de Israel era alimentado con el maná del día a día. No pasaban hambre, pero resulta que ellos anhelaban carne, ellos anhelaban pescado, ellos querían melones, querían pepinos, y decían a Moisés: Moisés, nos has traído a morir en el desierto. Morir no, porque tenían alimento, pero miren cómo eran: nos has traído para morir en el desierto. Imagínate que en caso de los brasileños, en Egipto nos daban picaña, o a los peruanos, en Egipto nos daban ceviche, o en Honduras o en El Salvador nos daban pupusas a nosotros. Y aquí solo tenemos maná. Solo maná, Moisés. Solo vemos maná. No. Ay, qué bien estábamos en Egipto. ¿Ustedes pueden creer esto? Un tipo de cuestionamiento de este tipo. Obviamente, Moisés, yo creo que en su momento le explicó y le refirió que cuando les daban ese tipo de alimentos era porque querían tener fuertes para trabajar en esos trabajos forzados que hacían ellos. Porque nadie te alimentaba así, los egipcios te alimentaban de forma gratuita. No, te querían tener fuerte para ser un esclavo. Lo repito, creo que no se ha entendido. Te querían tener fuerte para ser un esclavo. Y el Señor lo que te estaba haciendo era purificarte con el maná. Día a día. El Señor te daba cada día, te levantabas por la mañana y veías el maná. Y podías hacer el maná de diversas maneras y comer y alimentarte. Lo tenías todo, eras libre. Y tenías la promesa de tener la tierra prometida. ¿Qué más podías hacer? ¿Qué más podías querer en ese momento? Pero no. La mentalidad de esclavitud, la mentalidad de esclavo y la mentalidad de malagradecidos era que ellos querían y echaban de menos Egipto. ¿Saben una cosa? Cuando yo leo lo que les pasó al pueblo de Israel en Egipto, yo más o menos al principio me costaba entenderlo cuando lo leía, pero luego dije: pues yo entiendo esa naturaleza que tenían, esa naturaleza, porque cuando estás conviviendo es muy difícil quitarte eso de tu corazón o de tu mente. Miren, cada uno tenemos una historia que contar. La vez pasada que me tocó predicar la inflación y los 4 leprosos, alguien me preguntó porque hice referencia a un testimonio que tenía yo cuando me convertí al Señor. Quizás muchos lo saben, quizás la mayoría, pero hoy quiero compartirles para que puedan entender que yo también cometí el mismo error que el pueblo de Israel. Miren, era el año 2007, yo tenía 20 años de edad. Yo era universitario, me gustaban mucho las fiestas universitarias de los jueves. Créanme, ahí se veía de todo, absolutamente de todo pasaba en ese tipo de fiestas. Me gustaba la bebida, me gustaba obviamente las discotecas, y cómo no, a un chico de 20 años me gustaban las chicas, me gustaban las mujeres. Tenía una vida tremendamente, en ese momento creía que tenía una vida plena y feliz, entre comillas. Yo tenía mi familia, mi madre y mis hermanos, que ya habían sido convertidos al Señor, habían sido bautizados. Ellos iban a la iglesia y yo era la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Porque mi hermano me decía: venga, va hermano, quiero que vayas. Y a veces me presentaba en los cultos de la iglesia, no en esta, no en otra. Me presentaba en los cultos medio borracho, llegaba muy tarde y llegaba solamente para el amén y decía: pues oye, no quiero. Yo iba por cumplir y encima oliendo alcohol y mi vida era esto. Es decir, no quería pertenecer al grupo de la iglesia por 2 sencillas razones. La primera es que no creía en Dios. No creía en Dios. Nunca había tenido ningún tipo de experiencia sobrenatural o había sentido algo del Señor. El pastor venía, me veía que ponía la mano aquí y yo decía: pero ¿qué está haciendo?
¿Sabe? Y el segundo es que no quería dejar atrás, perder mi juventud, desperdiciar mi juventud. Decía, pero yo voy a dejar, me está diciendo que si voy a la iglesia tengo que renunciar a una serie de cuestiones. Pues no lo quiero, pues yo no quiero esto. No quiero esto para mi vida, no, yo estoy muy bien así. Entonces, y aparte de ello ratificaba mucho un principio político que yo tenía del socialismo. Los que estudian un poco, los que estudian a Marx y a Engels, en uno de los apartados hablan del principio socialista, de que todos somos iguales y que no hay ningún tipo de jerarquía por encima de nosotros. Con lo cual eso hace que nosotros seamos como unos mini dioses, cada uno de nosotros. Y yo creía eso, es decir, no existe un ser superior a nosotros, no existe Dios, porque cada uno de nosotros somos una especie de mini dioses. Vean lo realmente equivocado que estaba en aquel momento. Así que yo tenía una vida plena. Resulta que llega un sábado, era el 15 de diciembre del 2007. Era un día muy frío. Yo trabajaba por las noches, llegué a las 2:40, no, eran 2:45, 2:30 aproximadamente de la noche. Y otra vez un enfrentamiento con mi madre. Mi madre estaba en el primer amor, mi madre, mirando una predicación de un famoso evangelista, Carlos Anacondia. Yo en ese momento que he dicho, mamá, oye, quiero ver mi resumen del Barça, vete de la habitación. Era un irrespetuoso. Por eso cuando mi madre me pide una cosa, yo digo, mamá, lo que tú quieras. Ahora mismo soy como un corderito, pero en aquel momento, un irrespetuoso, un malcriado y todos los calificativos que puedan darme. En ese momento le digo, oye, te me vas a la habitación, quiero ver mi resumen. Le dije, mi madre, ¿qué cosa? Digo, sí, que quiero ver mi resumen. Acabo de llegar del trabajo, cansado, quiero ver mi resumen. Y mi madre se va a la habitación y pone la radio, y estaba también predicando. Creo que había una radio ahí también, y también en la tele, y justamente también estaba pasando la radio. Y mi madre lo pone a tope para molestarme. La predicación la pone a tope. Y este predicador lo recuerdo como si fuera ayer. Hablaba de que pobre de aquel que se mete con el hombre de Dios. Y decía, resulta que una vez me intentaron robar unas sillas de la iglesia, y que las personas que se llevaron las sillas, porque no se querían venderlo para comprar droga o lo que sea, resulta que llegaron al día siguiente trayéndolas y estaban como que de miedo, arrepentidos, y decían, por favor, te devolvemos las sillas, pero por favor quítanos esta maldición. Y decía, pero qué maldición, es que cuando tocamos las sillas nos hemos electrocutado. Decía, y esto lo decía el predicador, lo decía Carlos Anacondia. Y yo decía, pero es que, madre mía, qué comedura de coco, decía yo, ¿no? Cuando escuchaba esta predicación, de verdad, qué mentiras. Entonces, y decía, y también tenía otra experiencia cuando alguien se metió conmigo y el Señor intervino y le cerró la boca y le hizo algo. Yo decía, pues, mamá, bájame el volumen, que estoy mirando mi resumen del partido, bájame el volumen. Pero mi madre le subía el volumen más. Así que yo exploté en ese momento. Me dirigí a la habitación y le dije, mamá, sabes una cosa, estoy cansado, harto, de verdad, de que me pongas aquí a charlatanes. Aquí prendes a un hombre que está diciendo que ha hecho, que ahora está protegido, que es un ungido y no sé qué historias. Y resulta que es un charlatán este hombre. No sé cómo es posible que te puedas dejar comer el coco de esta manera. Por favor, mamá, reacciona. Todo es una mentira. Es una falacia todo esto. Te están estafando yéndote a esa secta y donde se ponen a orar y poner las manos en la cabeza. Por favor, cambia. Así que en ese momento, después de decirle esas palabras, vuelvo al sofá a mirar mi resumen del Barça, que había ganado 3-0 al Valencia. En ese momento que yo me siento ahí, siento como algo comienza aquí en mi estómago a calentarse. Yo en ese momento que siento calor, dije, oye, pues no sé, está haciendo frío, pues me viene bien un pequeño calor aquí. ¿Saben? Así que yo, bien, mirando el resumen. Pero sentía, ¿saben una cosa en la mente? Cómo esas palabras de ese predicador golpeaban mi mente. ¡Ay de aquel que se mete con el hombre de Dios! ¡Ay de aquel que se mete con el hombre de Dios! Y yo decía, sigo mirando el resumen. Está mirando el gol de todo, ostras, el gol de todo. Y en ese momento siento que otra vez el cuerpo comienza a calentarse y siento ya mis manos como muy calientes. Y decía, pero esto qué raro, debo haber comido algo que me ha sentado mal, no sé. En ese momento siento que la calentura se empieza a extenderse también por mis pies. Pero era una calentura que era como una especie de fiebre. Y yo decía, pero qué raro esto, ¿no?
Luego mi madre viene, acabo la predicación, viene y se sienta en una silla en la sala y se sienta a un lado. En ese momento ya la calentura ya no era calentura, ya me estaba doliendo en ese momento. Ya era algo que quemaba, era como que que te toca la cera y siento como que me empieza a doler el cuerpo. Así que como yo soy muy de estos que a mí no me gusta demostrar un poco de debilidad, me pongo así, digo, me pongo de pie y digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Sabes? Pero llega un momento, mis hermanos, en el que siento que me estoy quemando vivo. Lo recuerdo como ayer, como si fuera. Yo me ponía varios jerseys, porque yo soy muy friolero, y me hago así, y veía mi piel estaba normal, como ahora, estaba normal. Pero yo sentía que me estaba quemando por dentro. En ese momento me pongo así y digo, mamá, ¿qué me has hecho? Mamá, ¿qué está pasando? Digo, mi mamá, ¿qué te pasa, hijito? Me dice. Me pongo de rodillas y le digo, mamá, siento que me estoy quemando, y comienzo a desesperarme. Comienzo a gritar, a pegar llantos, chillidos, a llorar. Mamá, me estoy quemando, mamá, me estoy quemando, mamá, me estoy quemando. En ese momento, pero hijito, ¿qué te pasa? Yo te veo bien, mamá, me estoy quemando. En ese momento era tanta la desesperación que yo voy a la ventana, abro las ventanas con el frío que hacía y digo, me estoy quemando, y intento quitarme la camiseta, intento quitarme el jersey. Mamá, me estoy quemando, mamá, y comienzo a gritar. Yo creo que mis gritos, mis chillidos se escucharon a 3 manzanas de donde yo vivía. En ese momento, mamá, mi madre llamó a Martín, también llamó a Alex, y comenzó a mis hermanos, y comenzaron a orar por mí en ese momento. Yo en ese momento estaba desesperado. Era tanto el dolor. Nosotros vivíamos en una segunda que era realmente una 4ª planta, que yo miré abajo y dije, me tiro. Yo no puedo más, me tiro. Y incluso hice el gesto de que me voy de poner la pierna, porque no podía más, hermanos. Era el dolor más fuerte de toda mi vida. Era terrible eso. Así que en ese momento mi madre me dijo, hijito, pide perdón al Señor, porque lo que tú has dicho no estaba bien. Y en ese momento yo pedí perdón. Si alguien me decía, di cualquier cosa, yo lo decía en ese momento. Estaba desesperado, pide perdón a Dios. Y en ese momento dice, Dios no existe, pero pido perdón a Dios, por favor. Lo que sea en ese momento, para que se me vaya el dolor. En ese momento yo decía, perdón. Sentí como que bajó un poquito y luego otra vez volvió a aumentar el dolor. Y en ese momento decía, hijito, sigue, tienes que seguir. Y yo seguía. Yo decía, ostras, tiene que ser esto, porque sentí que en principio se me bajó el dolor y luego volvió. Claro, cuando se te bajó dices, bueno, ya. Y luego volvió otra vez, no, otra vez, por favor, Señor, perdón. En ese momento, desesperado, no podía más. Mi madre llorando también, orando todos. En ese momento siento cómo ese calor empieza otra vez a menguar, y siento cómo otra vez esa calentura empieza a llenarme, pero una calentura dulce. Y en ese momento, yo llorando, escucho una voz. Solamente lo escuché 2 veces, y a veces yo digo, Señor, ¿por qué no he escuchado más veces? Es esto. Escucho que el Señor, y créanme, a veces me dicen mis amigos, cuando yo les explico eso, estás loco, tío. Le digo, no, yo escuché una voz que me dijo, te perdono. Y cuando yo escuché esa voz que dijo, te perdono, yo en ese momento caigo de rodillas y digo, mi vida a partir de este momento no será nunca más la misma. En ese momento me voy al sofá y comienzo a llorar como un niño y digo, Señor, yo a ti no te conocía, no sabía de tu existencia, no sabía de verdad de todo esto. Te pido perdón, y a partir de ahora me comprometo a ser una persona nueva. A partir de ahí, obviamente mi vida cambió con forma distinta. Sabía que existía un Dios, fui a la iglesia, conté el testimonio, acepté al Señor como mi Señor y mi Salvador. Pero luego ese efecto se fue diluyendo. Y estoy acabando. Ese efecto se fue diluyendo. ¿Por qué? Porque mis amigos me dijeron, oye, ¿no habrá sido una indigestión lo que te pasó? ¿No habrá sido, pues, no sé? Mi tía me dijo, oye, ¿no habrá sido algo? Y decía, no puede haber sido algo. Gracias. No pudo haber sido algo. No. Es imposible. Yo sentí esa voz. Pero claro, uno se cuestiona esto. Y entonces, días después, mi madre dijo, hijo, te vas a bautizar ahora sí, ¿no? No como el año pasado. Digo, bueno, sí, mamá, me voy a bautizar, pero bueno, vamos con calma. Le digo, hijo, pero ahora vas a dejar de ir a las discotecas, ¿no? Así yo empecé a leer la Biblia a partir de ese momento. Y no había tocado nunca la Biblia. Bueno, de pequeño sí, porque me obligaban, pero ya de mayor empecé a leer un poco la Biblia. Dice, pero mamá, en la Biblia no dice que tengo que dejar de beber. Dice, no os embriaguéis. Luego, mamá, acá en la Biblia no dice que no tengo que ir a discotecas.
Claro, mi mamá en ese momento, ahora la pastora Jenny, estaba muy verde en ese momento. Si mi madre me hubiera dicho, hijito, la Biblia dice que todo te es lícito, pero no todo te conviene, me hubiera cerrado la boca. Pero mi madre, como estaba verde, no me lo dijo. Hijo, no recuerdo lo que te pasó, recuerda. Y yo decía, pues, bueno, no pasa nada. Es decir, yo en ese momento sabía de la existencia de Dios. Había sido libre, era salvo porque había aceptado al Señor como mi Salvador. Pero seguía siendo esclavo. Seguía siendo esclavo de cada una de las cosas. Así que yo en ese momento, días después, vuelvo a tener un encuentro con el Señor que no lo voy a contar porque ya se me va el tiempo. Y en ese momento que tengo un nuevo encuentro con el Señor, decido dejar todo esto. Decido radicalmente decir que haya un cambio en mi vida. Así que yo voy a hablar con aquel pastor y le digo, pastor, yo no voy a poder cambiar. ¿Por qué? Porque es muy difícil, está en mi naturaleza. Me llaman mis amigas, las discotecas, no, las bebidas, el baile, no voy a poder dejar esto. Y recuerdo que el pastor, ay Señor, bueno, me voy a centrar solamente en las palabras que él me dijo en una charla pastoral. Por eso, si alguno está pasando esto, creo que por favor me presten atención los próximos 5 minutos que estoy acabando. Cuando este pastor escucha lo que yo le estoy explicando, él me dice algo muy importante, que rescato siempre las cosas buenas. Este pastor me dice, hijo, en ti ya mora el Espíritu Santo de Dios. En ti ya mora Dios. Solamente tienes que activar lo que el Señor ya está en ti, lo que el Señor ya ha puesto en ti. Tienes que activarlo. Ahora depende de ti, el Señor ya te ha hecho libre. Ahora depende de ti hacerlo. Entonces yo digo, pues, me voy de ahí y digo, pues, yo soy un hombre de palabra, a por todas. Ideo lo que le llamo un plan. Yo tenía mi calendario ahí, del Barça, y cojo mi calendario, que también cogí el otro año, porque justamente era diciembre, tenía mi nuevo calendario, y digo, miren, voy a establecer unas pautas de cambio. Van a ser 6 meses de cambio. Cuando yo estaba hablando con el pastor y me dijo que el Señor estaba actuando en mí, yo le pregunté, pero pastor, yo sé el tener las relaciones sexuales, yo sé que es pecado, ¿a que sí? Me dijo, sí, eso es pecado. Pero pastor, el estímulo unilateral también es pecado. Y él me dijo, ¿estás hablando de la masturbación? Y yo le dije, sí, también es pecado, hijo mío, porque eso va relacionado con la pornografía y eso trae un desorden sexual en tu vida. Así que eso también tienes que dejarlo. Entonces yo le digo, pero eso es difícil. Y le digo, hijo, tienes que dar el paso. Así que yo cuando cojo ese calendario digo, Señor, voy a renunciar a mis amistades que siempre me están llamando y que me llevan a los malos caminos. Renuncié a esto. Digo, renuncio a ir a las discotecas. Puse ahí, renuncio a las bebidas, renuncio a cualquier tipo de actividad sexual. Renuncio durante 6 meses porque estaba convencido que si yo lo conseguía durante esos 6 meses tendría más fuerza para continuar en adelante. Me puse el primer día que iba a comenzar y me puse el último día cuando acabaran los 6 meses. Dije, yo me comprometo al 100% día a día a ser fiel a lo que yo voy a hacer aquí. Y Señor, ponía en esta oración que hice, pongo a ti delante que yo quiero cambiar. Yo quiero hacerlo esto para ti, porque estoy seguro que en mí habrá un cambio. Créanme, hermanos, las 2 primeras semanas, incluso el primer mes, fue tan difícil. La chica que nunca me hablaba y que yo quería a veces, no sé, coquetearle, durante esos 6 meses me empezó a hablar. En ese momento yo decía, pero ¿qué está pasando aquí? Así que si alguno quiere hacerlo, cuidado, ojo. Es increíble. El enemigo aparece por todas partes ahí para atraparte. Pero yo dije, no, yo voy a la meta. Yo voy a la meta. Son 6 meses. Y yo seguía, las bebidas. A veces ponían las propagandas de las cervezas. Yo decía, no puede ser. Y decía, ponían, yo qué sé, un baile, una nueva canción.
de salsa o de reggaetón, o yo que decía, Señor, no puede ser. Mis hermanos empezaron a escuchar canciones de reggaetón o salsa cristiana, y en ese momento me estaba desintoxicando. Le decía, apaga eso, por favor. Y ellos un poco que me molestaban hasta ahora, de hecho me decían, oye, pero eso habla de Cristo, habla de Dios. Y en ese momento yo quería salirme de todo esto. Fui radical, quería completamente separarme para Dios. Así que yo era muy tajante, radical. No, yo quiero mi vida dedicada para Dios. Fueron 6 meses duros, pero créanme que lo conseguí. Y es una cosa curiosa, porque cuando terminaron esos 6 meses, prácticamente llegó mi bautismo. Y en el bautismo conocí a esta preciosa mujer, que ahora es mi esposa. Y tengo hoy 12 años de casado. Hago hoy 12 años de casado. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Yo les digo, iglesia, una cosa. El enemigo muchas veces te dice que estás atado a un vicio. Puede ser a algo que llevas dentro, o a una falta de perdón, o a un pecado sexual. Pero yo te digo una cosa, el Señor te ha hecho libre. Lo vuelvo a repetir, el Señor te ha hecho libre. Ahora te toca a ti poner de tu parte. Te toca a ti activar el ADN de Cristo. El Señor ya ha hecho su parte. El Señor vino, murió por nosotros y nos dijo, hijo, hija, ahora eres libre. Ahora eres libre, ahora tienes mi ADN. Antes éramos pecadores, ahora hemos sido santificados por Él. Antes éramos perdedores, ahora somos más que vencedores. Antes éramos malditos, ahora somos bendecidos y bienaventurados por aquel que pagó un precio por nosotros. Tenemos el ADN de Cristo. Así que nos toca a nosotros activarlo. Aleluya. Quiero orar para acabar con esta prédica. Quiero que levantes tus manos, por favor, y vamos a orar. Aleluya. Señor, te agradezco por este día, papá. Yo creo que hoy va a haber un antes y un después de muchas vidas. Estoy convencido, Señor, que a partir de ahora, Señor, muchas de las personas que están aquí, Padre Celestial, van a tener una relación completa, profunda contigo, Señor. Estoy convencido ahora mismo también, Señor, que así como las bendiciones me alcanzaron a mí, Padre Celestial, también alcanzarán a todo tu pueblo, Señor. Padre Celestial, solo te pedimos una cosa. Te pedimos que este compromiso, te pedimos que esta fe y este amor siempre sea multiplicado, porque lo hacemos por ti, Señor. Lo hacemos por ti, papá. Lo hacemos por ti porque te amamos, Señor, porque valoramos esta libertad que tú nos diste en la cruz del Calvario, Señor. Y ahora nos toca a nosotros, Señor, salir de esto. Nos toca a nosotros, Señor, seguir luchando cada día, Padre Celestial, porque la lucha, y nosotros sabemos, Señor, que es día a día, y cada día, Señor, demostraremos nuestro amor hacia ti, como así tú lo demuestras con nosotros, Señor. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Aleluya.